Soy Roberto Hernández. Tengo 70 años y mi única hija me arrojó mis pertenencias al patio trasero mientras me gritaba que ya no tenía lugar en lo que ella consideraba su hogar. Lo que Carmen no sabía era que esa vivienda estaba registrada bajo mi nombre y que yo poseía los recursos para transformar su existencia completamente. Cuando me humilló frente a todos los vecinos del barrio, tomé la decisión de vender la propiedad y brindarle la enseñanza más impactante de toda su existencia. Visualiza la situación. Después de 4 décadas trabajando como director financiero en una empresa constructora, después de haber adquirido esa residencia cuando mi hija Carmen tenía apenas 7 años, después de haberle proporcionado todo lo que solicitó durante su crecimiento, un miércoles por la tarde me informa que debo abandonar el lugar, porque su pareja Rodrigo planea mudarse definitivamente, sin más explicaciones, como si yo fuera un inquilino problemático que había perdido su utilidad. Papá, comprende la circunstancia, me expresó con esa actitud distante que había adoptado desde que comenzó su carrera profesional. Rodrigo y yo deseamos convivir, y esta vivienda resulta insuficiente para 3 personas. Además, ya tienes edad avanzada, y sería conveniente que te trasladases a un sitio donde recibas la atención apropiada. La atención apropiada. Esas palabras me causaron más dolor que cuando me detectaron hipertensión hace 3 años, más que cuando perdí a mi esposa Mercedes hace 5 años. Pero aquí viene lo que Carmen jamás pudo imaginar. Nunca le revelé sobre los millones de pesos que había acumulado en diversas entidades bancarias tras décadas de trabajo en el sector de la construcción. Jamás le mencioné sobre las participaciones societarias y certificados de inversión que había adquirido gracias a mi experiencia en finanzas corporativas. Tampoco le expliqué sobre los inmuebles que poseía en otras localidades, inversiones que había realizado pensando en su bienestar futuro. Mientras ella me explicaba las razones por las cuales debía marcharme de mi propia residencia, yo la observaba pensando: «Hija mía, ¿acaso no tienes idea de la tormenta que acabas de desatar?» Esa noche, organizando en mi oficina personal todos los documentos legales que Carmen creía inexistentes, papeles que demostraban que yo era considerablemente más próspero de lo que ella podría concebir en sus más audaces fantasías, adopté una resolución que marcaría su destino para siempre. No iba a trasladarme a ninguna residencia para ancianos. No iba a tolerar que me expulsaran como a un animal abandonado, y especialmente no iba a permitir que mi hija creyera que podía manipularme sin enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, cuando Carmen partió hacia su empleo, convencida de que yo ya estaba buscando un lugar para establecerme, comencé a implementar el plan más demoledor que jamás hubiera concebido. Un plan que no solo me devolvería mi honor, sino que le enseñaría a mi hija el verdadero significado de las repercusiones. Porque una cosa es ser irrespetuosa por capricho, y otra completamente diferente es serlo cuando ignoras con quién te estás enfrentando. Y Carmen estaba a punto de descubrir que había echado de casa al hombre equivocado. Para que comprendas completamente esta historia, debo explicarte cómo llegué a esta situación, porque no siempre fui este anciano al que su hija quería descartar como desperdicio. Arribé a esta ciudad hace 37 años como asistente contable en Constructora del Norte. Me había casado con Mercedes, una enfermera del hospital público que era el amor de mi existencia, y juntos albergábamos el sueño de formar una familia estable y próspera.
Inicié desde los puestos más básicos en la empresa, revisando facturas y atendiendo proveedores, pero poseía una ambición y una habilidad para las finanzas que me diferenciaban del resto. Mercedes trabajaba en el hospital del barrio donde residíamos, en un apartamento alquilado de 3 habitaciones. Cada peso que obteníamos lo gestionábamos meticulosamente. Yo manejaba las finanzas del hogar con la misma precisión que posteriormente manejaría las finanzas corporativas. Teníamos objetivos definidos: adquirir una vivienda propia, tener descendencia, brindarles la mejor educación posible. Cuando nació Carmen, ya había sido promovido a supervisor de contabilidad general. Mercedes había solicitado una licencia temporal para dedicarse completamente a criar a nuestra hija durante los primeros años. Yo trabajaba horas extras siempre que era posible. Estudiaba durante las noches para perfeccionarme. Realizaba cursos de gestión financiera los fines de semana. Carmen creció en un ambiente de sacrificio y trabajo arduo, pero también de mucho cariño. Mercedes le relataba historias todas las noches. Yo la asistía con las tareas de aritmética cuando comenzó la escuela. Los domingos visitábamos el parque municipal, ocasionalmente el museo, siempre buscando actividades familiares que no requirieran mucho dinero, pero que nos permitieran estar unidos. Cuando Carmen tenía 9 años, logré adquirir la casa donde residimos hasta este momento, una vivienda de 4 dormitorios en un barrio de clase media alta, con un pequeño jardín donde Mercedes cultivó claveles y donde Carmen aprendió a patinar. Registré la escritura bajo mi nombre porque yo era quien tenía el empleo estable y quien había obtenido el préstamo hipotecario. Para cuando Carmen cumplió 16 años, ya era gerente de división en la constructora. Mi salario había aumentado considerablemente y había comenzado a realizar algunas inversiones menores con mis ahorros. Con Mercedes había regresado a trabajar tiempo parcial en una clínica privada que ofrecía mejor remuneración que la anterior. La situación económica familiar había mejorado significativamente. Carmen estudió en un instituto privado bilingüe que seleccionamos entre Mercedes y yo para ofrecerle las mejores oportunidades. Clases particulares de francés, informática, violín, todo lo que considerábamos importante para su futuro. Cada gasto en su educación lo realizábamos con satisfacción, porque creíamos que estábamos invirtiendo en una hija que algún día nos llenaría de orgullo. Cuando terminó el bachillerato, quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada que costaba una fortuna. Mercedes y yo tuvimos que ajustar nuestros gastos personales, pero pagamos cada mensualidad universitaria sin protestar. Carmen vivía en casa, no trabajaba. Nosotros le proporcionábamos dinero para los gastos de la universidad, para la vestimenta, para las salidas con amigas. Durante los 5 años que duró su carrera, Carmen no contribuyó un peso a la economía familiar. Nosotros costeábamos todo: la universidad, su ropa, su teléfono, sus salidas, sus vacaciones. Mercedes le preparaba las comidas, le lavaba la ropa, le organizaba la habitación. Carmen únicamente tenía que estudiar y divertirse con sus compañeras de la universidad. Cuando se graduó como licenciada en Administración de Empresas, organicé una celebración en el salón de eventos de la constructora donde trabajaba. Invité a todos mis colegas, a los vecinos, a la familia extendida. Estaba tan orgulloso de mi hija universitaria, la primera profesional de la familia Hernández. Pensaba que todo el sacrificio había valido la pena. Carmen consiguió empleo en una empresa de consultoría que ofrecía buen salario para alguien recién graduada. Se trasladó a vivir independientemente
a un apartamento que alquiló en el centro cerca de su trabajo. Mercedes y yo la asistimos con el depósito. Le adquirimos algunos muebles básicos. La apoyamos en su independización, porque creíamos que era lo natural y saludable. Pero cuando Mercedes se enfermó de una dolencia cardíaca, todo cambió. Los tratamientos fueron prolongados y extremadamente costosos. Médicos especialistas, clínicas especializadas, medicamentos importados, todo lo necesario para salvar la vida del amor de mi vida. Carmen ayudaba cuando podía, pero la mayor parte de los gastos médicos los cubrí yo liquidando mis ahorros. Mercedes falleció después de 2 años de lucha. Carmen se mudó nuevamente a casa temporalmente para acompañarme durante el duelo más difícil de mi vida. Era temporalmente, me aseguró, hasta que yo me acostumbrara a vivir solo. Pero temporalmente se convirtió en 4 años, donde yo fui gradualmente transformándome en el empleado doméstico de mi propia casa. Posteriormente conoció a Rodrigo, un individuo de 37 años que trabajaba en tecnología y que ganaba bien. Inicialmente venía a casa de visita. Después comenzó a quedarse algunos fines de semana. Después prácticamente residía aquí, pero mantenía su apartamento por precaución. Toleré esta situación porque no deseaba crear conflictos familiares. Rodrigo era cortés conmigo, pero tenía esa actitud condescendiente de la gente joven que cree que los mayores ya no comprenden el mundo contemporáneo. Me dirigía la palabra lentamente como si fuera medio sordo. Me explicaba cosas obvias como si fuera medio confundido. Carmen no solo no lo corregía, sino que ocasionalmente se reía de sus comentarios paternalistas. La segunda llamada fue a mi abogado personal, el doctor Morales, que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 18 años. Doctor, necesito que prepare un poder para que pueda vender una propiedad sin consultar a nadie. Más, también quiero que prepare un documento donde renuncio formalmente a cualquier obligación de mantener económicamente a mi hija mayor. El doctor Morales se sorprendió porque conocía a Carmen desde que era adolescente. Don Roberto me preguntó, ¿ocurrió algo grave con su hija? No es normal que usted tome este tipo de decisiones sin consultarle. Doctor, le dije, mi hija tomó la decisión de echarme de mi propia casa. Ahora yo tomo la decisión de echarla de mi vida y de mi patrimonio. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Llamé al mejor hotel de la ciudad y reservé la suite ejecutiva por tiempo indefinido. Deseo la habitación más amplia que tengan, les dije, con servicio de mucama, lavandería, servicio a la habitación las 24 horas. El dinero no es problema. Envíen a alguien a recoger mis cosas el lunes por la mañana. Durante esa semana, mientras Carmen y Rodrigo creían que yo estaba resignado a mi destino de anciano expulsado, organicé mi venganza con la precisión que había aprendido en décadas de manejar operaciones financieras complejas. Cada movimiento calculado, cada detalle previsto, cada consecuencia anticipada. El jueves por la noche, Carmen me preguntó si había encontrado una residencia que me gustara. Sí, le dije, encontré el lugar perfecto. Me voy el lunes por la mañana. Se puso muy contenta y me abrazó como si estuviera haciéndome un favor. Papá, me dijo, vas a ver que es lo mejor para todos. Nosotros te vamos a visitar regularmente y tú vas a estar mejor atendido. El viernes, Rodrigo me preguntó si necesitaba ayuda para mudar mis cosas. Muy amable de tu parte, le dije, pero ya contraté una empresa de mudanzas. Van a venir el lunes a llevarse todo lo que me pertenece. Rodrigo sonrió satisfecho, probablemente calculando cuándo podrían convertir mi cuarto en lo que fuera que tenían planeado. El domingo por la noche
Tuvimos la última cena como familia. Carmen había preparado mi plato favorito, supuestamente como despedida. Durante la cena me habló de sus planes futuros con Rodrigo, de la boda que estaban planeando, de los hijos que querían tener, todo el futuro que iban a construir en mi casa, con mis muebles, con la comodidad que yo les había proporcionado. Rodrigo brindó por mi nueva etapa de vida. Roberto, me dijo levantando su copa, esperamos que seas muy feliz en tu nuevo hogar, y nosotros vamos a cuidar muy bien esta casa como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. Exactamente lo que yo esperaba escuchar, para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. El lunes por la mañana, Carmen y Rodrigo se fueron a trabajar temprano después de despedirse afectuosamente de mí. «Papá», me dijo Carmen, «llámame apenas llegues a la residencia para contarme cómo está todo. Y no te olvides de que te queremos mucho y que hicimos esto pensando en lo mejor para ti. Te queremos mucho». Palabras que sonaban vacías después de haberme echado como a un animal. A las 9:30 llegaron los empleados de la empresa de mudanzas, pero no vinieron a llevarse mis cosas personales a una residencia geriátrica. Vinieron a llevarse absolutamente todo lo que me pertenecía al hotel 5 estrellas donde iba a vivir de ahora en adelante. Muebles, electrodomésticos, mi biblioteca completa, mis cuadros, mi ropa, mis documentos, todo. A las 10:30 llegó el escribano con los papeles de la venta de la casa. Don Roberto me dijo, «La operación está cerrada. Los compradores pagan en efectivo. La escritura se transfiere hoy mismo. Pueden tomar posesión inmediatamente». «Perfecto», le dije mientras firmaba. «Los nuevos dueños pueden cambiar las cerraduras cuando quieran». A las 11:30 llegaron los nuevos propietarios para hacer la inspección final antes de tomar posesión. Era una familia joven con 3 hijos pequeños que habían comprado la casa para tener más espacio para su familia creciente. Les expliqué que había algunos ocupantes ilegales que iban a tener que desalojar, pero que eso era problema de ellos. Antes de irme de la casa para siempre, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. Una carta que Carmen y Rodrigo iban a encontrar cuando volvieran del trabajo, esperando encontrarme fuera de sus vidas para siempre. La carta que cambiaría todo lo que creían saber sobre su futuro. «Querida Carmen», escribí, «cuando leas esta carta, yo ya me habré mudado a mi nuevo hogar. No a una residencia geriátrica como tú creías, sino a la suite ejecutiva del hotel más caro de la ciudad, que voy a pagar con el dinero que gané, vendiendo la casa donde me echaste». Los nuevos dueños son muy buenas personas que necesitaban una casa para su familia. Durante 40 años trabajé en la constructora, acumulando el dinero suficiente para comprar no solo esta casa, sino otras 3 propiedades más, acciones por millones de pesos y ahorros que me permiten vivir como un rey durante el resto de mi vida. Pero decidí que es hora de disfrutar mi dinero, en lugar de mantener a una hija malagradecida y a su pareja parásita. Los nuevos dueños van a tomar posesión de la casa hoy mismo. Tienen derecho legal a echarlos inmediatamente, pero les sugerí que les dieran 48 horas para juntar sus cosas y buscar dónde vivir. Son más generosos de lo que ustedes fueron conmigo. No vuelvan a contactarme nunca más. Su expadre, Roberto Hernández. Me fui de esa casa por última vez, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. No tristeza, no culpa, solo la satisfacción de haber recuperado mi dignidad y de haber puesto en su lugar a 2 personas que habían abusado de mi generosidad. En el taxi camino al hotel, pensé en Mercedes y en lo que habría opinado de todo esto.
Mercedes siempre había sido más estricta con Carmen que yo. Siempre me decía que la estábamos malcriando, que le estábamos dando todo muy fácil, que no le estábamos enseñando el valor del esfuerzo y el respeto. Mercedes habría aprobado mi decisión. Habría dicho que Carmen necesitaba aprender una lección dura sobre las consecuencias de sus actos. Llegué al hotel sintiendo que comenzaba una nueva etapa de mi vida. La suite ejecutiva era espectacular. 3 dormitorios, 2 baños, sala de estar, cocina completa, terraza con vista a toda la ciudad. El servicio era impecable. Mucama diaria, lavandería, servicio a la habitación, concierge disponible las 24 horas para lo que necesitara. Por primera vez en años tenía toda la casa para mí solo. Nadie que me dijera a qué hora levantarme, qué programa de televisión ver, a qué volumen escuchar música. Nadie que trajera amigos sin avisarme, que usara mis cosas sin permiso, que me hablara como si fuera un obstáculo. Libertad absoluta en un lugar de lujo que podía pagar sin problemas. Esa tarde, mientras disfrutaba de un vino en la terraza de mi suite, comenzaron las llamadas desesperadas. Primero llamó Carmen, histérica, gritando que no podía creerlo, que los nuevos dueños les habían dado hasta el miércoles para irse, que no tenían dónde vivir. «Papá», me gritó, «esto es una locura. No puedes habernos hecho esto». No le respondí esa llamada, ni las siguientes 25. Quería que sintiera la desesperación, que entendiera lo que significa quedarse sin hogar de un día para otro, que experimentara la sensación de abandono que yo había vivido cuando me echaron como a un animal. Después llamó Rodrigo tratando de usar un tono más diplomático. «Roberto», me dijo, «entiendo que estés molesto, pero esto es una reacción exagerada. Podemos conversar como adultos y encontrar una solución que nos convenga a todos. Somos familia, tenemos que apoyarnos mutuamente. Familia». Ahora que necesitaban algo de mí, volvíamos a ser familia. Tampoco le respondí a Rodrigo. Si realmente hubieran querido ser familia, no me habrían tratado como a un empleado doméstico durante años. El miércoles por la mañana, desde la ventana de mi suite, vi pasar un camión de mudanzas. Era Carmen y Rodrigo sacando sus pocas pertenencias de la que había sido mi casa durante 32 años. Se veían pequeños, derrotados, cargando cajas y bolsas hacia un camión mucho más modesto que el que había llevado mis cosas al hotel. Me sentí tentado de bajar y ofrecerles ayuda, pero me recordé a mí mismo por qué estaba en esa situación. No era crueldad gratuita, era justicia. Era la consecuencia natural de haber tratado mal a la persona que más los había amado y apoyado durante toda su vida. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron, pero cada vez menos frecuentes. Carmen me dejaba mensajes de voz contándome que habían tenido que alquilar un apartamento diminuto en un barrio problemático porque era lo único que podían costear, que Rodrigo había perdido el trabajo otra vez por el estrés de la mudanza, que no entendía cómo yo había podido hacerles eso. Un mes después de mi mudanza al hotel, finalmente decidí responder una llamada de Carmen. Su voz sonaba diferente, más humilde, más desesperada. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar. Entiendo que estés molesto, pero esto ya es demasiado. Necesitamos tu ayuda para salir adelante». «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «tú me echaste de mi propia casa, diciéndome que yo no tenía derecho a estar ahí. Ahora tú no tienes derecho a pedirme ayuda». «Pero papá», me dijo llorando, «somos familia. No puedes abandonarnos así». «La familia no se abandona, se respeta, y tú nunca me respetaste». Le expliqué que durante años
Había aguantado que me trataran como un empleado en mi propia casa, que toleré a Rodrigo viviendo gratis, que soporté que tomaran decisiones sin consultarme, que la gota que rebalsó el vaso fue que me echaran como si fuera un obstáculo, sin considerar que la casa era mía, que yo la había pagado con mi trabajo. Carmen trató de justificarse, diciendo que ellos no sabían que yo tenía tanto dinero, que si hubieran sabido nunca me habrían tratado así. Pero esa justificación empeoraba las cosas, no las mejoraba. Significaba que me respetaban por mi dinero, no por ser su padre. Carmen, le dije, el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste mal cuando creías que no lo tenía. Una hija que realmente quiere a su padre lo respeta independientemente de su situación económica. La conversación duró 3 horas. Carmen me pidió perdón de todas las maneras posibles. Me prometió que había aprendido la lección. Me suplicó que la perdonara y que la ayudara a salir de la situación en que estaba. Pero yo había aprendido algo importante durante esas semanas de soledad. Que era mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Le dije que si realmente había aprendido, si realmente entendía lo que había hecho mal, podíamos empezar a reconstruir una relación, pero no volviendo a la situación anterior, sino con reglas nuevas, con respeto mutuo, con límites claros, y que eso iba a tomar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Durante los siguientes 8 meses, Carmen me llamó religiosamente todas las semanas. Al principio, las conversaciones eran tensas, ella tratando de convencerme de que había cambiado y yo manteniéndome escéptico. Pero gradualmente empezamos a tener conversaciones más profundas sobre lo que había pasado, sobre por qué había llegado a tratarme tan mal. Me contó que Rodrigo había influenciado mucho con sus comentarios sobre los ancianos siendo una carga para las familias jóvenes, que había desarrollado una mentalidad de que los padres existían para servir a los hijos, no para ser respetados por ellos. También me contó sobre las dificultades económicas que estaban enfrentando. Rodrigo había conseguido trabajos temporales mal pagos. Ella había tenido que aceptar una reducción de sueldo en su empresa. El apartamento que alquilaban era diminuto y estaba en un barrio donde no se sentían seguros. Pero lo más importante que me contó fue cómo había afectado todo esto a su relación con Rodrigo. Él le reprochaba constantemente haber arruinado la situación con su padre rico. Le decía que por su culpa ahora vivían como pobres cuando podrían haber estado cómodos. La relación se había vuelto tóxica y estaban considerando separarse. 1 año y medio después de haberme mudado al hotel, Carmen finalmente se separó de Rodrigo. Me llamó para contármelo llorando, reconociendo que había sido un error haber puesto a ese hombre por encima de su relación conmigo. «Papá», me dijo, «Rodrigo se fue con otra mujer que tiene apartamento propio. Nunca me quiso. Solo quería vivir cómodo sin gastar su dinero». Esa llamada fue un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez desde que me había echado de casa, Carmen parecía entender realmente lo que había perdido. No solo mi apoyo económico, sino el amor incondicional de un padre que había sacrificado todo por ella. Decidí que era momento de dar el primer paso hacia una posible reconciliación. La invité a almorzar al hotel, no para perdonarla inmediatamente, sino para evaluar si realmente había cambiado o si solo estaba desesperada por mi ayuda económica. Cuando Carmen llegó al hotel, me impactó cómo había cambiado físicamente. Se veía más delgada,